alarmante y es el incremento de azúcar alto en los niños. Niños desde muy pequeños, ¿verdad? Desde muy bebecitos hasta de 5 o 10 años y se han disparado estos casos. Lo importante acá es alertar si en caso de que su hijo esté padeciendo azúcar, usted lo pueda tratar a tiempo y por eso hoy nos acompaña el experto en esta materia, el doctor en endocrinología pediátrica, Eric Richmond Padilla, para hablarnos al respecto. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Doctor, es alarmante el aumento de estos casos que se ha venido disparando el azúcar en niños. ¿Por qué se da esto? Sí, realmente es muy preocupante, ¿verdad? Saber que cada vez tenemos más niños diabéticos. Y parte de la preocupación es que el diagnóstico se está haciendo tarde. En parte creemos, ¿verdad?, que es por efecto de la pandemia, la gente consulta menos rápido, menos frecuente, se queda en casa. Claro. Y entonces a veces los papás, ¿verdad?, con solo que ven al niño que tiene mucha sed, mucha orinadera y una pérdida de peso súbita, eso es diabetes hasta no demostrar lo contrario. Entonces ese papá, esa mamá debe consultar inmediatamente. Doctor, usted nos está hablando de 3 manifestaciones o signos. ¿Serían entonces mucha sed? Mucha orinadera y pérdida de peso. ¿Hay alguna otra manifestación que el papá pueda ver o detectar, verdad? Porque a veces son estas enfermedades silenciosas. Exacto. La diabetes casi siempre, ¿verdad?, es una aparición bastante brusca, en que es un niño sano, un niño completamente sano, y los papás notan que se empieza a despertar en la noche con sed, tiene que ir a tomar agua del tubo y se pega al tubo desesperado, ¿verdad? Es una ansiedad por tomar agua y orinadera, ¿verdad? Están yendo al baño a cada rato. Entonces, eso, ¿verdad?, tienen los papás que sospechar que es diabetes. Y tan fácil, ¿verdad?, como ir, ahora hay glucómetros, aparatitos para medir el azúcar, portátiles, en todo lado, ¿verdad? Y hay muchos adultos diabéticos que lo tienen. Con solo punzar el dedo de ese niñito, si el azúcar está alto, es diabetes. Pero ¿qué pasa, verdad? Los papás a veces no sospechan que es diabetes y a veces les preocupa que está un poquito cansado también, consultan y los médicos, como no es una enfermedad tan frecuente como otras, a veces no lo sospechan de forma temprana. Entonces este niño es diagnosticado con algún cuadro viral o con una infección de glándulas, pero realmente ya es diabetes. Se va a la casa y en 1 o 2 días puede este niño agravarse, ¿verdad? Sigue orinando tanto que se deshidrata y entonces sí consulta un servicio de emergencias ya en una situación crítica, ¿verdad? Una situación peligrosa. Pero la idea no es llegar a eso, doctor. La idea es, ¿verdad?, que los papás recuerden que la diabetes también existe en niños. Y entonces un niño sano que empieza a tener mucha sed y mucha orinadera, eso es suficiente para punzarle el dedito para descartar diabetes. Entonces, doctor, sed y orinadera son los dos, ¿verdad?, claves. Alertas. Es la alerta, es la clave. ¿Y pasa de un día a otro, doctor? ¿O es, verdad, paulatino, que el chiquito empieza a tomar un poquito más de agua? ¿Cómo sería? Usualmente son pocos días. Es un niño sano, ¿verdad? Es un niño que estaba en la escuela haciendo su vida normal y los papás empiezan a notar que en cuestión de 1, 2, 3 días, tal vez la semana anterior, ya empezó a tener un poco más de sed y esta sed es progresiva, cada vez es más intensa y la orinadera cada vez es más frecuente. Entonces, usualmente sí, es bastante rápido, es cuestión de días, máximo 1 o 2 semanas. Como todo en medicina, a veces hay casos excepcionales, ¿verdad?, donde sí ha pasado muchas semanas, tiempo, hasta meses, ¿verdad?, con mucha sed y mucha orinadera. Pero es muy diferente a lo que ocurre en adultos, porque es una diabetes diferente. La diabetes del adulto es una diabetes mucho más silenciosa. Incluso hay adultos diabéticos que pasan años sin saber que son diabéticos, porque es una enfermedad muy lentamente progresiva, hasta que ya este adulto, ¿verdad?, empieza a tener ya manifestaciones de un cansancio excesivo, visión borrosa o por un hallazgo accidental en la clínica le detectan que el azúcar está alto. Pero en niños la mayoría de las veces es mucho más abrupto, más de un día para otro, ¿verdad?, el niño está mal. Entonces lo que pasa es que los papás, ¿verdad?, tienen poca información de que la diabetes existe y entonces no le prestan mucha atención a estos síntomas de sed y orinadera, sino que se preocupan a veces porque el niño también está cansado o que no ha ganado peso y entonces no sospechan rápidamente diabetes y a veces el médico también, ¿verdad? Ahora le puedo contar, ¿verdad?, una experiencia en el Hospital de Niños. Tenemos nuestro servicio de endocrinología hoy, ¿verdad?, lleno prácticamente de niños diabéticos. Y uno de estos casos es ¿verdad?, bastante triste porque los papás de esta niña consultaron 3 veces a servicios médicos, ¿verdad?, y no se les hizo el diagnóstico.
Hasta el último médico, ¿verdad? Apenas la vio, le dice, pero esta niña, ¿por qué tan deshidratada? La niña apenas podía caminar. Dice, ¿por qué tan deshidratada? Y la mamá le dice, es que además está con mucha sed, mucha orinadera. Ahí mismo el médico duró 1 minuto en hacerle el diagnóstico, le puso el dedito, el azúcar estaba increíblemente alta. Doctor, tenemos consultas de nuestras televidentes. Doña Sandra Marín nos hace la primera consulta. Buenos días, doctor. Mi nombre es Sandra Marín. Soy la mamá de Mariana Molina. Ella es paciente suyo de diabetes tipo 1. Ella debutó el año pasado. Mi consulta es la siguiente. Por el momento, con ayuda y asesoramiento suyo y de Ilse, la enfermera, nosotros manejamos la escala de insulina. Pero llegado el momento, ¿verdad? Ellos al cumplir 15 años dejan el hospital. ¿Cómo ir aprendiendo desde ahora a manejar esas escalas de insulina? Si, por ejemplo, cuando hacen ejercicio, cuánto se le debe de poner más o menos, si está muy alta o si está muy baja, o en las noches. ¿Cómo ir a uno como papá aprendiendo eso para que llegado el momento y ellos dejen el hospital de niños, ya uno como papá tener ese conocimiento? Muchas gracias. Esa es mi consulta. Sí, bueno, Le agradecemos a doña Sandra por la consulta, ¿verdad? Doctor, aprovechemos esta otra pantalla para que usted incluso pueda ampliarle la respuesta a doña Sandra. Gracias. Sí, un placer de saludarla, doña Sandra, y gracias, ¿verdad?, por la pregunta. La diabetes es una enfermedad realmente complicada, ¿verdad? Es una enfermedad que no es fácil de controlar y por eso, ¿verdad?, los papás tienen todo este apoyo de nutricionista, y bueno, en este caso Ilse, la enfermera, trabajo social, psicología y el médico endocrinólogo, es todo un equipo integral que les ayuda a estos padres, ¿verdad?, a tratar de controlar la enfermedad. Entonces hay 3 pilares en el tratamiento, vamos a hablar ya de lo que la mamá nos está preguntando, específicamente con la insulina. Hay 3 pilares del tratamiento. 1, ¿verdad?, la insulina. Vean qué linda letra, insulina. Letra de médico. Letra de médico. Ejercicio. Y 3, nutrición. Entonces, los papás se vuelven expertos en estos 3 factores. El único tratamiento para la diabetes tipo 1, que es el tipo de diabetes que tienen la gran mayoría de los niños, es insulina. No existe ningún otro tratamiento farmacológico para el control de la diabetes tipo 1. Entonces, estos papás tienen que aprender a darle las dosis de insulina que el niño necesita. Entonces, pongamos un ejemplo. Antes de comer, antes de su almuerzo, la niña tiene que inyectarse 10 unidades de insulina y hay varios tipos de insulina. Los papás aprenden, ¿verdad?, que antes de las comidas es insulina de acción rápida. ¿Qué pasa si esta niña, después del almuerzo, a las 2 de la tarde, tiene educación física, va a ir a hacer ejercicio? Hoy, entonces la mamá dice, bueno, va a quemar muchas calorías haciendo ejercicio en la tarde, entonces no le voy a poner las 10 unidades, le voy a poner un poquito menos de insulina, porque ya está anticipándose que va a hacer una actividad física que le va le va a quemar calorías. Entonces, esos son los ajustes en las dosis de insulina que los padres tienen que ir aprendiendo. Esto es un proceso de educación, ¿verdad?, que requiere bastante seguimiento. Las escalas son, ¿verdad?, es una dosis que yo le digo en este caso 10, pero le va a poner 10 si el azúcar en ese momento, antes de cada dosis de insulina, los niños tienen que punzarse el dedito, poner la gota de sangre en el glucómetro y ver cuánto tiene de nivel de azúcar. Entonces, si el nivel de azúcar para el niño diabético está bien, pongamos 100, entonces se va a poner 10 unidades. Pero ¿qué pasa si el azúcar está alta? Está en 200, entonces no le va a poner 10, le va a poner 11 o 12, depende de lo que la escala. Y eso es, ¿verdad?, parte de lo que los papás van aprendiendo. Doctor, en esta parte que usted decía del ejercicio, ¿verdad? Si es un niño muy activo, que, ¿verdad?, que pasa mucho usualmente, ¿verdad?, que corren, que van, que juegan, ¿la dosis debería de bajarse en esos casos? Exacto, ¿verdad? Entonces, el ejercicio siempre es recomendable, ¿verdad?, por muchísimos factores, pero en diabetes es importantísimo el ejercicio. Idealmente tienen que hacer ejercicio todos los días. Y en el mundo ideal debería de ser o todas las tardes, o todas las noches, o todas las mañanas. ¿Por qué? Porque si hace un día mucho ejercicio en la mañana, pero al día siguiente no hace nada de ejercicio en la mañana, sino que lo hace en la noche, entonces los niveles de azúcar van a estar
variables. Entonces sí, con niños es difícil, porque un niño de 3, 4 años, ¿verdad?, no va a entender la importancia de dosificar el ejercicio, sino que habrán días que va a estar pegando brincos más que otros días. Claro. Entonces los papás tienen que saber que si está haciendo mucho ejercicio, probablemente los niveles de azúcar van a tender a ir hacia abajo. Y entonces es mejor ponerle menos insulina. Pero ¿qué pasa si es un día que hay truenos, está lloviendo, el niño probablemente no va a salir, entonces ese día va a tener menos actividad física, entonces va a requerir dosis de insulina un poquito mayores. Es una constante, doctor. Hablábamos del campo de la nutrición. Los niños en general, bueno, y muchos adultos de nosotros, nos encanta el dulce o les encanta el dulce. Tal vez no es un niño diabético, pero este consumo de cosas dulces podría llegar a propiciar la enfermedad. Sí, ¿verdad? Sobre todo no la diabetes tipo 1, ¿verdad? La diabetes tipo 1 no es culpa de que el niño sea delgadito o gordito o de lo que ha comido, no. Pero sí la diabetes tipo 2 o la diabetes que más frecuentemente vemos en adultos. Entonces hemos visto, como decíamos al inicio del programa, un aumento muy grande de todos los tipos de diabetes en niños, tanto tipo 1 como tipo 2. Y ahí sí, ¿verdad? En la diabetes tipo 2, el exceso de peso, el comer exceso de dulces es un factor disparador de diabetes. Tristemente, también con la pandemia, pobre pandemia, ¿verdad? Pero le echamos todas las culpas. En gran parte los niños están mucho más sedentarios, están dentro de la casa con más frecuencia, comiendo, ansiosos. Entonces hemos visto, ¿verdad?, un aumento de la obesidad en niños muy grande. Este aumento de obesidad precipita más casos de diabetes en niños, tipo 2. Ahora hablamos del origen del tipo 1, doctor, pero con el tema de la cantidad de azúcar que deberían comer los niños, ¿verdad?, de dulce, ¿cómo lo miden los papás? ¿Cuánto debería ser? Bueno, en el niño diabético, ¿verdad?, necesita una educación en nutrición, tanto el niño como su familia, muy importante. Es muy importante saber las cantidades que deben de comer los niños, las porciones y la distribución de los alimentos. Entonces no es una dieta rara la que necesita un niño diabético, no. Un niño diabético debe de comer saludable, pero con porciones y con horarios. Entonces no es que del todo no puede comer carbohidratos, ¿verdad?, azúcares. Sí puede, con moderación y también sabiendo qué tipos de azúcares, ¿verdad? Los azúcares de las frutas, fructosa, etcétera, eso con moderación sí puede. Claro, los azúcares refinados, ¿verdad? El azúcar de mesa, ese pues hay que tratar de evitarlo al máximo. Pero si un niño sano tiene sobrepeso, hay herencia de diabetes en la familia y come exceso de azúcar, claro que está comprando tiquetitos de la lotería, sí, ¿verdad?, para hacerse diabético tipo 2. Doctor, tenemos otra consulta, vamos a ver. Buenos días, doctor. Vea, mi consulta es la siguiente. Mi hijo está pasando por el proceso de su pubertad, ¿verdad? Y ha estado teniendo muchas alteraciones con las glicemias. Él hace su dieta, ¿verdad?, en su punto, como tiene que ser, hace el ejercicio, come a sus horas, no come cosas fuera de sus tiempos de comida, y aún así hemos estado teniendo problemas con las glicemias. Le han hecho ya cambios de escala y aún así hemos estado viendo que no mejora. No sé si esto influye. Una vez en emergencia me dijeron que esto podía influir, pero ¿qué tanto puede influir la pubertad en las glicemias de los chicos? Muchas gracias. Gracias a nuestra televidente por ese audio. La mamá dijo que está con escalas de insulina, entonces uno asume, ¿verdad?, que es un niño diabético. En el niño diabético la pubertad sí juega un papel importante. Esa liberación de hormonas durante la pubertad tiende a producir elevaciones en los niveles de glucosa. Las niñas, ¿verdad?, cuando están con sus periodos menstruales, frecuentemente son días donde las glicemias, los niveles de azúcar están más altos. Entonces sí necesita ajustes en las dosis de insulina. Y para eso, ¿verdad?, la enfermera, el médico especialista les ayudan a los padres a tomar medidas, ¿verdad?, hacer estos ajustes. Pero sí, definitivamente la pubertad sí afecta, doctor. Es un periodo donde se puede ver elevaciones, sobre todo de las glicemias. Y también otras situaciones, digamos, si un niño diabético se enferma, tiene gripe, esa infección, ¿verdad?, produce en su organismo elevaciones también en los niveles de glicemia.
Si se enferma y más bien deja de comer, entonces sus niveles de azúcar van a tender a estar más bajos. Entonces, por eso, ¿verdad?, los papás tienen que tener ese apoyo de todo un equipo especialista para que vayan aprendiendo a tomar las decisiones correctas. Me preguntabas de la causa, ¿verdad?, la diabetes tipo 1. Aquí tenemos, ¿verdad?, el páncreas, que es este órgano que está aquí, es una glándula que está en el puro centro del abdomen. Esa glándula, el páncreas, que tiene una forma como de hoja, produce una sustancia que se conoce como insulina. Esa insulina viaja a la sangre y es la que permite que el azúcar, la glucosa, que es energía, entre a todas las células del cuerpo. Entonces, si tenemos suficiente cantidad de insulina, la energía logra entrar de la sangre, pasar a todas las células del cuerpo y funcionar bien. Si no hay insulina, que eso es lo que pasa en la diabetes tipo 1, el páncreas deja de producir insulina. Al no haber insulina, el azúcar se queda en la sangre, no logra entrar a las células del cuerpo y entonces todas las células del cuerpo empiezan a funcionar mal. El aumento de los niveles de azúcar en sangre empieza a producir mucha orinadera. El niño se deshidrata y entonces empieza a tomar mucho líquido y es esa sed y orinadera, ¿verdad?, que son los síntomas clásicos de diabetes. Muy bien, doctor Richmond, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y este tema tan importante, más esa subida de casos. Hay que estar muy atentos como padres de familia. Muy amable, doctor. Gracias, buen día.